Buenos días, chicos, ¿me escuchan? Buenos días, profe. ¿Nos escuchamos bien? Buenos días, profesor. Bien, Sí, profe. gracias. Gracias por confirmar. Buenos días para todos, bienvenidos. Y bueno, pues vamos a iniciar la clase del día de hoy. Vamos a empezar con el tema de flujo estacionario. Como les había comentado en un inicio, esta condición de flujo estacionario es una condición que se da muy comúnmente en condiciones de vuelo de la aeronave y también en muchas pruebas en específico para los motores. Entonces, esta clase pues va orientada a seguir comprendiendo este fenómeno. Vamos a explicar algunos conceptos y también pues obviamente vamos a resolver algunos ejercicios. Muy bien, pues vamos a iniciar con esto que se llama el tema tal cual lo pueden encontrar en el capítulo 5 de su libro Sengel, Análisis de energía de sistemas de flujo estacionario. Aquí era un poquito lo que les decía, esta es una celda de prueba de motores. Se alcanza a apreciar que está el motor ahí funcionando. Evidentemente, estas pruebas se realizan durante tiempos importantes y prolongados. Obviamente las pruebas pues, pueden ser de varios tipos, resistencia de materiales, ver comportamiento de la potencia, etcétera, etcétera. Lo que es interesante aquí es que, bueno, en teoría, ahí, dependiendo del intervalo de tiempo, consideramos tiempos importantes, y de funcionamiento, y estos tiempos importantes de funcionamiento le llamamos que no hay cambios importantes a su vez en las características termodinámicas. Esta condición le llamamos así simplemente flujo estacionario. Muy bien, estos son los motores que utilizan el F15, algunas versiones del F16. Es un motor, el Pratt & Whitney F100. Y bueno, pues le están haciendo ahí sus pruebas. Hay otro tipo de pruebas que también, por ejemplo, para aviones comerciales se le debe de someter agua. Si no me equivoco, esta prueba debe de durar entre 1 y 2 horas para poder obtener el motor su certificado de aeronavegabilidad. Es decir, se le va a estar inyectando esa cantidad de agua que ustedes ven ahí. El motor debe de funcionar y no debe de apagarse. Esa es la condición para que se le pueda ser otorgado su certificado de aeronavegabilidad. Esta también podríamos considerarla una especie de condición de flujo estacionario. Muy bien. Nosotros regresamos a una idea muy básica, que a las variaciones del sistema si no existen, se hacen cero, y por lo tanto, en esta condición, obviamente, lo vuelvo a repetir, en flujo estacionario, pues toda la sumatoria de los flujos másicos que entran deben de ser exactamente igual a la sumatoria de los flujos másicos que salen. Ahí vemos su descomposición del flujo másico, sabiendo que es densidad, velocidad y área. Era esto lo que les comentaba. Vamos a tener esto como un valor cero, esta variación de la energía. Y por lo tanto, nos va a quedar la fórmula 5-34, que para flujo estacionario, si es que están tomando notas, es la que nos importa, ¿no? Esta va a ser la importante. El flujo estacionario, su fórmula característica se va a expresar como sumatoria de flujos de energía en la entrada debe de ser igual a la sumatoria de los flujos de energía a la salida. Bien. Evidentemente, cuando hacemos cálculos de este tipo, pues no son tan sencillos. Va a ser un poquito más, o van a existir elementos que pudiéramos considerarlo que lo pueden hacer un poquito más complejo en su análisis. Podemos tener también, como siempre, fenómenos de calentamiento, ya sea por transferencia de energía en forma de trabajo o de calor, ya sea que entre o que salga. Y entonces en nuestro volumen de control pues vamos a tener este volumen abierto. Va a entrar precisamente un flujo másico que puede transportar o no energía, y entonces aquí todo esto ya lo vamos a ver condensado, ya que también obviamente tiene que salir. Puede estar sometido a este tipo de fenómenos. Entonces vamos a tener una fórmula que nos establece que el calor a la entrada más el trabajo a la entrada más la sumatoria de los flujos másicos y la energía transportada debe de ser igual al calor que sale más el trabajo que sale más la sumatoria de los flujos másicos y la energía que pudiera llegar a transportar. Muy bien. Ahora,
habíamos visto anteriormente que la fórmula 534 era la fórmula significativa o que identificaba la condición de flujo estacionario. La 536 es la misma, sin embargo, pues está desglosada, ¿no? Aquí podemos ver con todas sus variantes, vemos que θ es sustituida por la entalpía más la energía cinética más la energía potencial. Todo, obviamente, repito, la sumatoria de estas energías a la entrada debe de ser igual a las sumatorias de las energías a la salida. Bien, esta es la fórmula fundamental, es relativamente sencilla, ya la hemos trabajado, pero sí me gustaría preguntarles si tienen tal vez alguna duda. Hasta ahora ninguno. Bueno, creo que no. ¿Sí? ¿Todo bien? Bueno, pues vamos a continuar. Ya que conocemos qué es el flujo estacionario, con qué fórmula vamos a trabajar para poder calcular este flujo estacionario, vamos a pasar al tema donde vamos a hablar de los dispositivos de ingeniería de flujo estacionario. Esto tiene que ver con nuestro motor propiamente y pues también nos lo vamos a topar nuevamente este análisis, obviamente un poquito más profundo en sistemas propulsivos. ¿Qué es lo que sucede aquí? Como ustedes pueden ver, tengo un corte esquemático de un motor turborreactor y aquí aparecen las partes importantes de dicho motor. Cualquier motor turborreactor, le llaman también motor turborreactor puro, debe de tener como mínimo estos 5 elementos. De hecho, cualquier motor que sea motor turborreactor debe de contenerlos. Es decir, en el plano 0 a 1 vamos a tener el difusor, que está en esa zona verde. En el 1 al 2 el compresor. Luego viene el 2 a 3, que es la cámara de combustión, que evidentemente ahorita en condición de flujo estacionario es la única que no vamos a estudiar. Luego vamos a tener la sección 3 a 4, que es la turbina. Y finalmente vamos a tener la sección 4 a 5, que estamos hablando que se trata de la tobera. Entonces, son los elementos básicos del motor turborreactor y también los consideramos como elementos mecánicos de la condición de flujo estacionario. Muy bien. Y evidentemente vamos a comenzar por el difusor. El difusor es una parte muy importante, bastante esencial, no solamente del motor, sino también de la aeronave. Es tan crítica que su diseño la desarrollan precisamente los aerodinamistas que desarrollan la aeronave. Es decir, su cálculo, su forma, todo lo que ustedes puedan observar, aunque nos parece un poco simple, que es esa entrada que tiene ahí, nos podría parecer no muy complicada, pareciera, vuelvo a repetir, muy simple, por no decir tal vez algún otro adjetivo, o incluso a lo mejor podríamos decir que aburrida, pero para nada, es un elemento fundamental, es la parte inicial del motor, y es muy, muy importante para el desempeño, repito, no solamente del motor, sino también de toda la aeronave. El difusor debemos de entender que tiene una misión primordial, muchachos. Obviamente esto lo vamos a ver con más detalle. Desde ahorita, iniciando en este concepto básico, en esta conceptualización básica, que es importante como nuestra formación de ingenieros, por favor, me gustaría que llegaran a recordar esta parte. ¿Qué es lo que hace un difusor? ¿Para qué sirve un difusor? Como pueden ver ahí en su definición, dice, es un dispositivo que incrementa la presión de un fluido desacelerándolo. Recuerden que cualquier sistema en termodinámica, cuando hablamos de energía, tiene energía potencial y cinética. Lo que nosotros tenemos cuando ingresa al difusor un fluido, tiene una energía cinética. Lo que hace un difusor es que lo va a frenar y va a aumentar su energía potencial, es decir, va a aumentarle su presión a costas de disminuirle su velocidad. Esto es muy importante. Les pregunto, muchachos, ¿sí queda claro qué es el difusor y para qué sirve? Sí, profe. ¿Sí todos? Porque luego nada más me dejan ahí un compañero participando. ¿Seguros? No, confirmo. ¿Sí confirman? Sí, profe. Sí, profe. Ok, chicos, muy bien. Bueno, pues vamos a continuar.
Bueno, ¿y qué es el difusor y para qué sirve? Seguimos con esa pregunta. Ya vimos su función primordial. Ahora, si nosotros nos enfocáramos a los motores turborreactores, me gusta mucho esta fotografía. Está algo estilizada, pero la idea es la importante. El aire, como nosotros lo conocemos, evidentemente no lo podemos ver, a menos de que haya agua o un remolino. En una forma, digamos así, simple, sin contaminar, es muy difícil de verlo. El aire se comporta como una especie de nubecitas y a veces incluso como tipos remolinos. Es el comportamiento natural del aire. Ahora, ese comportamiento desafortunadamente no es bueno para el motor. El motor necesita tener una continuidad para poder trabajar en forma correcta. Y entonces, lo que va a suceder, o qué es lo que va a hacer el difusor, va, digamos, a peinar el aire. Es decir, va a tratar de alinear toda esta masa de aire, la va a hacer que llegue como en un flujo laminar, porque tendríamos un flujo turbulento, que es el más común en el universo. Sin embargo, para nuestros propósitos de propulsión no es precisamente lo mejor. Necesitamos un chorro, así tal cual, un flujo de aire. En este caso, también para la entrada al motor, pues no se puede tomar así nada más. Es recomendable o se desea que nuestro aire entre en una especie de flujo laminar. Y obviamente, pues esta va a ser una función importante del difusor. Aquí vamos a tener tres cuestiones que son las funciones principales del difusor. Primero, uno, ordena la ingesta del flujo del aire dentro del motor. Como les decía, lo va a hacer que entre en una forma laminar. Dos, la otra función es realizar una compresión dinámica del aire por difusión, es decir, como ustedes ven, no tiene ningún elemento mecánico, simplemente tiene su forma y por eso le llamamos una compresión dinámica del aire por difusión. Esto es algo que también va a ayudarnos para el proceso del trabajo del motor, es decir, nos ayuda a generar un aumento de la presión. Y también la otra es que cualquier motor, aunque sea el avión más rápido que ustedes conozcan, si tiene motores turborreactores, la velocidad del avión sería equivalente a la velocidad del aire que entraría al motor y no lo podemos meter a esa velocidad. ¿Por qué no lo podemos meter a esa velocidad? Porque sería un impacto muy fuerte contra las primeras etapas del compresor y podría destruir los compresores tal cual, es decir, la destrucción del motor. Tenemos que frenar la velocidad del aire con la que entra para que éste pueda hacer su trabajo. Entonces también la tercera función muy importante de un difusor es disminuir la velocidad del aire dentro del motor. Entonces estas son sus tres funciones principales. ¿Dudas hasta aquí, muchachos? No, profe. ¿Todo bien, todo bien? Muy bien, No, chicos. pues, vamos bien. Vamos a continuar. Por favor, si me ayudan con una captura de imagen. Ahorita vamos a desarrollar ya este problema. Gracias, Cristian. Bien. Vamos a ver primero la parte teórica antes de entrar a la parte de la resolución de los problemas. Luego vamos a pasar al siguiente elemento, que es un motor turbojet, en este caso el ATAR 09-6, la que se ve en la figura, y el elemento es el compresor. El compresor, aquí vemos un compresor de flujo axial, como ven tiene muchísimas etapas, tiene ahorita son mínimo 9 etapas de compresor. Aquí, por ejemplo, se ven más que nada, o se está ejemplificando las etapas rotoras, es decir, las que giran. También viene otra etapa que es estatora, y el conjunto de las dos etapas van aumentando la presión. Como pueden ver, no solamente hay varias coronas de compresores o etapas, sino que también se va reduciendo el volumen, es un poco cónica.
Si vemos el frente del motor que está del lado izquierdo hasta el final del mismo, vamos a ver cómo se va reduciendo esta área. Este es de un motor francés, un Snecma de 1971, que lo tenía las aeronaves Mirage. Y bueno, aquí podemos, la idea era que ustedes pudieran ver precisamente este compresor. Bien. ¿Qué es el compresor? Es un dispositivo capaz de comprimir gas a muy altas presiones. Las bombas funcionan de manera muy parecida a los compresores, excepto que manejan líquidos en lugar de gases. Entonces, un compresor y una bomba, lo único que los dos manejan fluidos, la única diferencia es que uno maneja gases y el otro maneja líquidos. Vamos a tener, digamos, dos clasificaciones principales de compresores. Compresores volumétricos, que por lo regular se utilizan para fluidos en tipo líquido, a excepción del alternativo, que lo utilizamos para el aire, como las compresoras de aire. Y los que nos van a interesar a nosotros, o los que nos vamos a enfocar, son los compresores rotodinámicos. Y en ellos vamos a tener dos clasificaciones, los compresores centrífugos y los compresores de flujo axial. Muy bien. Nuevamente, ¿dudas hasta aquí? ¿Vamos bien, chicos? Vamos bien. Todo bien, profe, todo bien. Bueno, vamos a continuar. Los compresores volumétricos van a tener una característica, muchachos. Sabemos que van a ser muy buenos para fluidos, como por ejemplo las bombas de agua, las bombas de aceite, las bombas de combustible. Pues vamos a tener compresores volumétricos. Como les decía, puede haber alternativos, pero básicamente los alternativos se usan para gases, y los rotatorios. Ahora, tienen una característica importante. Van a manejar flujos másicos pequeños, pero con muy altas presiones. Es decir, van a ser capaces de aumentar bastante la presión. Luego vamos a tener tal vez los que, digamos, nos interesan más a nosotros, que son los turbocompresores o los rotodinámicos. Y estos se van a caracterizar porque pueden comprimir grandes flujos másicos de aire a presiones no muy altas. Entonces va a ser, digamos, lo contrario a las bombas. Estos compresores van a manejar grandes flujos másicos de aire, pero su aumento de la presión es bastante ligero, muchachos. Miren, el compresor centrífugo es mejor que el axial. Sin embargo, el centrífugo tiene una desventaja para los aeronaves de alta velocidad, ya que presenta un área frontal que frena, digámoslo así, al motor. Pero es mejor que incluso el axial. Los centrífugos, con algo de suerte, pueden incrementar el doble de presión con la que entra un fluido, mientras que los axiales lo hacen en forma muy ligera. Por eso es que utilizamos muchas etapas de compresor en los motores. Vean que las relaciones de compresión pueden variar apenas del 1.1 al 1.45, es decir, la presión con la que entre lo elevarían 1.45 veces, o sea, multiplicarlo. No es mucho, no es que no esté mal o que no sea así, pero como ustedes pueden ver, pues los compresores axiales sí aumentan la presión, sin embargo, no son no generan una presión tan acusada como podría ser, por ejemplo, el centrífugo. Pero aún así el centrífugo tampoco es que eleve así en forma muy grande la presión. Es por eso que utilizamos muchas etapas, incluso cuando utilizamos compresores centrífugos. Bien. Aquí vemos un esquema, precisamente el que les decía de lo que es una etapa. Vamos a tener básicamente en el compresor, en su construcción, dos características. Como pueden ustedes ver, hay unos álabes que están como en un color grisecito, así como anchuradón, un poquito más oscuros, y otros que son, digamos, blancos, o sin algún color, sin ningún tipo de anchura. Y los dos tratan de esquematizarnos los dos tipos de rotores. El disco rotor o corona rotora, evidentemente ahí van a ir los álabes que giran, los álabes rotores. De los otros que están en un color claro, en un color blanco, tenemos las coronas estatoras y tenemos los álabes que son estatores. ¿Qué es lo que yo requiero para poder hacer el efecto de compresión? Necesito por fuerza siempre una etapa rotora y una estatora. A una etapa rotora y una estatora, o a esta combinación de estas dos coronas, precisamente les llamamos etapa. Una etapa consta de una corona y un álave rotor y una corona y un álave estator. A eso nosotros le llamamos una etapa.
No sé si es claro hasta ahí, muchachos. Sí, profe. Sí, profe, claro, claro. Muy claro. Muy bien. Vamos a hablar del diagrama de velocidades en el compresor. Esta es una idea y nada más introductoria, muchachos. Obviamente todo esto pues incluso puede llegar hasta nivel maestría. Todavía les falta el diseño de turbomaquinaria, creo que lo dan en séptimo semestre. Pero en fin, dependiendo de lo que ustedes vayan a estudiar, bueno, pues esto es una información básica para cualquier ingeniero aeronáutico, independientemente de su especialidad. Y como podemos ver aquí en esta figura, muchachos, tenemos el compresor centrífugo. El compresor centrífugo, como ustedes pueden ver, hay dos flechas, digamos, que lo atacan de frente mientras gira, y es la dirección, evidentemente, esas flechas muestran la dirección del aire que va a entrar a dicho compresor. El compresor, al moverse, sus álabes pues, van a generarle una compresión, y obviamente el aire va a aumentar su presión y va a salir por fuera, ¿no? Por una especie de centrifugado. Eso es a lo que nosotros le llamamos el compresor centrífugo. Cuando analizamos su diagrama de velocidades, vamos a tener tres velocidades, muchachos. La más, digamos, vamos a tener una composición de dos velocidades que son más o menos tangibles. La U2 o la U, como ustedes pueden ver ahí en las figuras, es la velocidad de giro y es con la velocidad que va girando nuestro compresor. Y obviamente esa la vamos a esquematizar ahí en forma tangencial, ya que como ustedes pueden ver en las tres figuras va a ser exactamente igual, en la A, en la B y en la C. Si alcanzan a apreciar esta velocidad de giro, la U2, o velocidad de arrastre. Sí, profe. Sí, para todos, bien. Ahora, cuando la partícula abandona este álave, después de haber recorrido el compresor, va a tener una velocidad de salida que le llamamos velocidad relativa. ¿De qué depende ese vector de velocidad? Pues va a depender de también la construcción o fabricación del compresor axial. ¿Esto qué significa? Como ustedes pueden ver, ahí tiene tres tipos de álabes. Uno recto, los otros dos son curvilíneos, pero uno va en contra del sentido de giro y otro va a favor del sentido de giro. Bien, ¿esto qué va a suceder, muchachos? Como pueden ver, ese vector pues va a tener una inclinación. También es igual, pero sin embargo, ahora sí va a tener una inclinación. ¿Eso qué es lo que va a formar? Vamos a tener un sistema, un paralelogramo de vectores. Significa que cuando yo calculo la resultante, que es la velocidad absoluta c, esto es muy importante, tiene que tener bastante velocidad. Aquí es curioso, ¿no? Pero el compresor centrífugo todavía no hace la compresión, la va a hacer otro elemento, ¿no? Que es precisamente un difusor que tiene precisamente, o la etapa estatora, que está después de esta etapa rotora. Muy bien, ahora, ¿qué es lo importante al final del día? La final del día es que es una composición vectorial. Yo quisiera hacerles la siguiente pregunta. En la composición A, B y C, ¿en dónde ustedes ubican el vector que tiene mayor velocidad? La velocidad absoluta C. ¿En B? ¿Cuál? B. En el B. En el B es en el que vamos a tener una composición de velocidad absoluta mayor, es correcto. Entonces, sí, la forma de él a la B puede afectar en forma importante el efecto de compresión. Muy bien. Ahora vamos a continuar. Algo muy parecido va a suceder en el axial. En el axial vamos a tener también un triángulo de velocidades, con los que entra y con los que sale de la etapa rotora y con los que entra y sale de una etapa estatora. Como ustedes pueden ver, ahí se trata de ejemplificar en las figuras. Tiene una pequeña flecha grande, ancha, en color azul. Ese está hablándonos de la etapa rotora, incluso dice abajo rotor. Y luego a la derecha está una etapa estatora y le llamamos estator.
Entonces, este rotor obviamente va a girar, va a tener una velocidad absoluta con la que llega el aire a dicha etapa rotora. Vamos a tener una velocidad axial también de la partícula, es decir, la partícula siempre se va a mover en forma axial a lo largo del eje de la flecha del motor, y también vamos a tener una velocidad relativa. Como pueden ver, la única que sí va a mantenerse constante es la velocidad axial, no importa en qué etapa, si es rotora o estatora, entre. Ahora, lo que sí va a haber también modificación, y antes, perdón, de comentar eso, también vamos a tener la velocidad de giro o de arrastre, que le llamamos U. Esa también se va a mantener o se va a conservar. Vean cómo cuando entra en la etapa rotora tenemos una velocidad pequeña, la velocidad absoluta es pequeña, la C1, y tenemos una velocidad relativa bastante importante. Cuando entra en la etapa rotora, observa cómo la velocidad rotora se disminuye, pero la velocidad absoluta aumenta bastante, es decir, lo aceleró el rotor, pero va a entrar a la etapa estatora y la etapa estatora nuevamente va a aumentar la velocidad relativa y va a disminuir su velocidad absoluta. Esta disminución de velocidad absoluta, en pocas palabras, no es más que la disminución de su velocidad, de su energía dinámica RAM, y aumenta su energía potencial, que es la presión. Entonces, ese es el juego, ¿no? Aumentar si entre yo más aumente su velocidad dinámica RAM, luego eso lo va a hacer el rotor, va a entrar en una etapa estatora, y en la etapa estatora lo que va a hacer es invertir eso. Entre mayor sea su vector de velocidad, la etapa estatora lo que va a hacer es encargarse de reducirlo para aumentar su presión. Entonces va a cambiar esa energía por energía de presión, va a cambiar la energía dinámica o RAM, perdón, por energía estática o energía potencial, que nosotros le llamamos presión. Es por eso que le llamamos compresor, porque aumenta su presión. Muy bien, ¿dudas hasta aquí, muchachos? No, profe, ninguna. No, pues, Bien, vamos a continuar. Vamos a hablar de cómo se evoluciona la presión. Aquí lo que vamos a tener es un difusor, como lo podemos ver, está la flecha en color azul mostrando el flujo de aire, y como les decía, el compresor axial, pues a veces nada más vemos el plato y pensamos que ese es el compresor. Curiosamente, esa idea que nosotros tenemos, pues solamente estamos hablando de la etapa rotora, que curiosamente no aumenta la presión, sino lo que realmente hace es aumentar su velocidad. ¿Dónde es donde sí se va a hacer este proceso de compresión? Como ustedes ven en esta ilustración, luego dice difusor, es decir, inmediatamente que el aire abandona esta etapa rotora, va a entrar en un dispositivo que es un difusor, y lo que va a hacer es disminuir su velocidad dinámica, su velocidad RAM, y la va a cambiar por una presión estática. Aquí también se puede ver en color rojo y en color azul cómo es ese cambio. Tenemos presión estática, presión dinámica, como cuando aumenta su presión dinámica el rotor, pero cuando lo abandona y entra en el difusor, inmediatamente se invierte o la cambia. Y es ahí donde tenemos precisamente nuestro efecto de compresión. Bien, esta es otra forma para poder verlo. Aquí está la otra, que es un rotor, un estator. En este es el corte esquemático, pero de un compresor axial. Como ustedes ven, pues hay procesos de fricción, la temperatura siempre va aumentando, en las etapas estatoras se mantiene constante. Sin embargo, la presión total, como ustedes pueden ver, hay una relación entre la energía dinámica, se incrementa, el estator la mantiene, luego nuevamente entra al rotor, la vuelve a aumentar y el estator la vuelve a mantener. De tal forma que la presión que tenemos a la entrada va a ir aumentando en cada una de las etapas, poco a poco, pero va a irla incrementando. Donde sí es importante tener un conocimiento también es en lo que pasa con la velocidad. La velocidad, como ustedes ven, es una forma como tipo sierra, como una especie de triángulos o dientitos, como quieran verlo. Y lo que sucede es muy interesante sobre lo que cuando entra y cuando sale. En magnitud, ¿qué me pueden platicar de la velocidad absoluta en esta gráfica, muchachos? ¿Cómo observan? ¿Cómo es la velocidad de entrada y cómo es la velocidad de la salida en un compresor?
¿La misma? Es correcto lo que comenta el compañero, es exactamente igual, es la misma. Esto es muy importante porque incluso cuando vamos a resolver ejercicios de compresores, esta consideración la tenemos que tener en cuenta, muchachos, ya en la parte de los cálculos. Muy bien observado, compañero. Muy bien. Pues ya para ir cerrando este tema, por favor, si me ayudan también con una captura de imagen para que pasemos precisamente ya a la resolución de los ejercicios. Muy bien, nuevamente, gracias, Cristian. Muy bien, vamos a iniciar con el 5-41, el problema 5-41. Si a un difusor entra gas nitrógeno, a 60 kilopascales. Y 7 grados Celsius. Es decir, 280 Kelvin. Con una velocidad de 200 metros sobre segundo. Y 22 grados Celsius. Perdón, me estoy brincando ahí algo. Dice, y sale con una presión, es decir, presión 2 igual a 85 kilopascales, 22 grados Celsius. Serían 295 Kelvin. Muy bien. Dice, determina el inciso A la velocidad del nitrógeno a la salida. Si nos está pidiendo que calculemos V2. Sube la relación de áreas, área 1 y área 2. Bien, están nuestros datos. Vamos con la parte de la fórmula. Yo sé que es una condición de flujo estacionario, y por lo tanto, la tasa de flujo estacionario con la que entra debe de ser igual a la tasa de flujo estacionario con la que sale. Muy bien. Luego, yo también recuerdo que el calor que entra, o la tasa de calor que entra, más
el trabajo que entra más el flujo másico a la entrada por teta 1 debe ser igual al calor de salida más el trabajo de salida más el flujo másico a la salida por la energía transportada por el mismo a la salida. Muy bien. No sé si hay dudas hasta aquí, muchachos. No, todo bien. ¿Sí? No, Ok. profe. Ahorita apliqué solamente puro formulazo. Aplica para cualquier problema de este tipo de flujo estacionario. Bien, vamos a hacer pues la discriminación de qué elementos contamos y cuáles no. La pregunta número 1 que les hago, chicos, es si el sistema se está calentando, es decir, recibe calor de entrada. No, profe. No, muy bien. ¿Los demás qué opinan? Concuerdo con mi compañero. Muy bien. Recuerden que es un difusor, a menos de que no tuviera activado el sistema antihielo, pues no se está calentando tal cual. Muy bien, buena observación. Muy bien. Ahora, trabajo de entrada, muchachos. ¿Alcanzan a observar algún tipo de trabajo de entrada? No, profe. No, Tampoco se profe, ve. tampoco. Confirmo. Es correcto. Como ven, el difusor pues es como una especie de dona. O sea, no tiene ningún tipo de mecanismo y al menos tampoco en el esquema lo representan. Entonces, pues no hay. Evidentemente, pues hay un flujo másico que entra y también hay una energía transportada. Muy bien. Ahora, vamos a analizar las salidas, muchachos. ¿Hay calor de salida, muchachos? Claro que yes, profe. ¿Sí hay calor de salida? Eso creo. Ok. ¿Qué opinan los demás? Que no. Ok. ¿Los demás todavía no despiertan o...? A ver, chicos, ¿qué onda? ¿Qué opinan? ¿Hay o no hay calor de salida, muchachos? Un compañero dice que sí y otro que no. ¿Qué opinan los demás? A ver, ¿Tania Delgadillo se encuentra? Hola, Tania, ¿estás ahí? Naomi Karen Ramírez, ¿te encuentras también o no? Digo, si no, para sacarlas, pues, ¿qué caso tiene? Pues sí, el Cano, Tania Delgadillo. A ver, ¿qué respondió Tania? Sí hay, pero con duda. Ok. Rebeca, no me has actualizado tu foto tampoco, Rebeca, porfis. ¿Sí estás, Rebeca, o no estás? Naomi, ¿qué opinas, Naomi? Sí, sí, ahí están. ¿Sí hay? ¿Por qué, compañera? ¿Dónde lo observaste? ¿Mandé?
Creo. Ok, ¿lo observaste en alguna parte? Tania, ¿tú lo observaste también? A ver, chicas, Naomi, Rebeca y Tania, ¿dónde observaron calor? ¿Si hay o no hay? A ver, Uciel Cano, ¿tú qué opinas? Pues yo digo que sí hay, ¿no? ¿Si hay? Ok, ¿dónde lo identificaste, Uciel? Eh, Tania, Rebeca y Naomi, ¿alguna idea? porque dice que sale a 500, a 250K, ¿no? Ok, entonces si está más caliente quiere decir que expidió calor. Yo digo que sí. Ok, muy bien, gracias, Uciel. Tania, Rebeca, Naomi, ¿concuerdan? No, no hay, chicos. El fluido sí sale con mayor energía, pero eso no significa que esté desprendiendo calor, al menos en las fronteras que tenemos. Ahí se ven pues un poquito adiabáticas y no nos menciona nada de eso de transferencia de calor. Muy bien, bueno, pues ya contestaron las chicas. Ojalá y un día se animen a utilizar el micrófono. Bien, ahora, trabajo de salida, muchachos. Tampoco habría. Muy bien, Leonardo. Pues, No, ¿por qué no hay, chicos? Pues es que como es un difusor, realmente lo que se está buscando es cambiar al fluido, o sea, no se está tratando de emanar calor o conseguir trabajo con este. Sí, Entonces todo sería alrededor del fluido, ¿no? La energía del fluido. es correcto, no hay elementos mecánicos, ¿no? O sea, no hay algo que esté un trabajo de flecha o una álave. No hay nada mecánico, está hueco. Sí me explico, ¿no, chicos? Sí, profe. ok, sí, sí, sí. Sí queda claro esto, muchachos. Es que es bien importante la imaginación y la observación. Por eso les pongo fotografías y todo eso. O sea, un difusor, pues vuelvo a repetir, es como una especie de dona, no tiene nada adentro, está medio hueco, se fabrican materiales, pues, donde no la temperatura el intercambio por temperatura sea casi mínimo. Pues son las cosas que ustedes como ingenieros tienen que observar, muchachos, en los fenómenos. Muy bien. Ahora, sí tengo, obviamente, también un flujo másico que sale del difusor y obviamente es el que va a entrar al compresor. Entonces, ¿esto cómo nos va a quedar? Pues nos va a quedar simplemente como el flujo másico a la entrada por θ1 y esto es igual al flujo másico a la salida por θ2.
Por lo tanto, teta 1 es igual a teta 2. Chicos, díganme, platíquenme, ¿qué hice? ¿Lo hice mal? ¿Lo hice bien? ¿Qué sucedió ahí? ¿Consideró el flujo como el mismo? Ok, ¿hice bien o no, Armando? ¿Se vale o no se No. vale eso? Muy bien, ¿por qué sí se vale, Armando? Bueno, pues porque es el mismo, es el aire, ¿no? No es como que salga otra sustancia, Ajá, no ¿cómo se se...? afecta, no hay cambios en energías potenciales ni cinéticas, ¿no? Todavía no entró ahí. Ahí apliqué una ley. ¿Qué ley apliqué, muchachos? Apliqué un concepto físico. En la matemática. Conservación. ¿De quién? La conservación. Sí es la conservación, pero ¿de quién? Del momento. No, de la masa, ¿no? Muy bien, conservación de la masa, muy bien. Muy bien. Bueno, pues vamos a continuar. Por lo tanto, esto me queda como H1 más B1 al cuadrado sobre 2 más GZ. Esto va a ser igual a H2 más B2 al cuadrado más GZ2. Acá puse Z2 al principio. Ahí hay un error sin. Vamos a borrarlo. Es 1. Muy bien. Ahora sí, vuelvo a hacer la discriminación. Chicos, ¿tengo valores de entalpía? ¿Los tengo o no los tengo, chicos? ¿Qué opinan? No, no hay. ¿No hay? O sea, no tengo energía interna ni presión por volumen. Ah, sí, pero en los datos no nos dan, pero creo Ah, que se puede sacar de las tablas, ¿no? es correcto, muy bien. Energía cinética, muchachos. Ah, eso sí. Es así, muy bien. Energía potencial. ¿Tengo energía potencial, chicos? ¿O no tengo? Creo que no habría, profe. Muy bien contestado. No hay. Y lo mismo para la salida. No sé si hay dudas hasta aquí, chicos. ¿Sí, vamos bien? Sí, profe, todo bien, todo bien. Muy bien. ¿Qué es lo que nos pide el ejercicio? ¿Qué quiere que calculemos el ejercicio, muchachos? La velocidad de salida. Muy bien. Vamos a despejar la velocidad de salida.
A ver, platíquenme. ¿Despejé bien o despejé mal? Sí, está bien, profe. Sí, muy bien. A ver, platíquenme. ¿Se vale eso que estoy haciendo o quieren que calculemos las entalpías? No, está mejor así. Sí, ¿no? Ahora, el que sí, el CP es nitrógeno. ¿Cómo calculamos el CP, muchachos? De las tablas A2, ¿no? Es correcto, muy bien. Sumamos las temperaturas, ya las tenemos. Las dividimos 2 y con esto nos vamos a las tablas A2. ¿Sí se acuerdan o no, chicos? Con esa temperatura promedio, pues nada más hago ahí una interpolación. ¿Sí la recuerdan, muchachones, o no? Sí, profe. A ver, háganlo, por favor. Profe, Sí. es que en la tabla para el nitrógeno, con la temperatura media que nos da, hay un intervalo de 250 a 300 y el CP es igual en ambos. Ah, entonces ya no es necesario. Ajá. Sí, no, si es eso, ya es constante.
Muy bien, gracias. No me acordaba de ese detalle. Muy bien. Bien, ahora, en el análisis dimensional, el Cp por el temperatura, muchachos, es kilojoule sobre kilogramo grado Kelvin. Ese factor hay que multiplicarlo por 1000 para que nos quede en metros cuadrados sobre segundo cuadrado y con la raíz nos quede metros sobre segundo. No sé si es clara esta instrucción, muchachos. Sí, profe, sí es clara. ¿Sí? Ok, entonces por favor calculen B2. Que me creo mucho. A mí me da 93.9680. 90. Ok, perdón, 93 punto qué? 93.9680. 96.80. Los demás chicos. Ahora, Armando, pregunta, ¿cómo sabrías que tu resultado es correcto? Una pregunta un tanto filosófica, pero importante. Porque aumentó la presión. Aumentó la presión. Bueno, pero eso te lo dieron como dato. Yo hablo sobre tu resultado de la velocidad. No, entonces no sé. Esa es buena. A verdad. Ok. ¿Qué es lo que hace un difusor, Armando? Aumentar la presión ¿Pero a costas de quién? de la velocidad. Es correcto. Por lo tanto, en un difusor, ¿cómo debe de ser la velocidad de salida comparada con la velocidad de entrada? Misma. No, ¿qué pasó? ¿Cómo que la misma? Menor.
Debe ser mucho menor que la de la entrada. Ah, entonces estoy bien. Es correcto. Eso es lo que quería que checaras. Ok. ¿Sale? ¿Los demás cómo van, chicos? ¿Ya? ¿Ya quedó o no? Sí me dio, profe. ¿Sí? Muy bien. ¿Quién me regala una captura de imagen, muchachos, para ponerlo en el chat del grupo? Por favor. Gracias, Cristian. ¿Dudas, muchachos, hasta aquí? No, profe. ¿Todo bien? Muy bien. Vámonos con el problema del compresor, el 559. Dice, un compresor adiabático entra dióxido de carbono. Con una presión inicial de 100 kilopascales y una temperatura de 300 Kelvin. Con un flujo de 5 kilogramos sobre segundo. Perdón, 0.5. Y sale con una presión 2 de 600 kilopascales una temperatura 2 de 450 Kelvin. Despreciando los cambios de energía cinética, esa es una clave, sin embargo no es todo, nos pide que calculemos el flujo volumétrico del dióxido de carbono en la entrada. Y el inciso B, la potencia consumida por el compresor. Muy bien, ahí están ya los datos. Muy bien, muy bien. Vámonos con la fórmula. Vamos a calcular el inciso A, que nos pide el flujo volumétrico. ¿Con qué fórmula podemos calcular el flujo volumétrico, muchachos? ¿Cómo ve lo que estoy haciendo? ¿Estará bien o estará mal? ¿O no les gusta la idea? Está bien, está bien. ¿Sí? Muy bien. ¿Qué les parece ahí? Para poder calcular el flujo volumétrico, muchachos.
Sí, está bien. ¿Cómo calculamos el volumen específico, chicos? De la ecuación de estado de gas ideal. Perfecto, muy, muy bien. Por favor, calculen el volumen específico. Nos están dando la presión a la entrada. Hay que ver en las tablas el valor de R del dióxido de carbono. Y también tenemos la temperatura a la entrada. Por favor, calculen el volumen específico. Es de 0.283 metros cúbicos sobre segundo. Ah, ¿ya calculaste el flujo volumétrico, compañero? Sí, es que es el que dejó de tarea. Bueno, como en la tarea lo marcaba. Órale, pues. ¿0 punto qué? 283. ¿De 283? Ujú. Ok. Respuesta. Metros cúbicos sobre segundo. Muy bien. Inciso B. Tenemos que calcular la potencia que consume el compresor. Entonces, sabemos que está trabajando en una condición de flujo estacionario. Y la tasa de energía a la entrada debe de ser igual a la tasa de energía a la salida. Muy bien. Y yo sé que esto va a ser igual a H1 más perdón, me estoy adelantando. Uy, qué feo. Bien, vamos a ver. Calor de entrada más trabajo de entrada más muy bien, hasta aquí tengo mi balance de energía. Y vamos a empezar a analizar los calores, muchachos. Calor de entrada. ¿Se estará calentando el sistema, muchachos? No. No, no está recibiendo trabajo de entrada. Muy bien. ¿El sistema estará recibiendo trabajo de entrada, muchachos? Pues diría que relativamente, ¿Por pero qué? pues es que es lo que vamos a calcular, ¿no? Es correcto. A ver, esto es importante. Si yo esquematizo y digo que este es el compresor no se mueve solo, ¿están de acuerdo? Es decir, alguien tiene que mover al compresor, esa es la turbina. Y la turbina y el compresor están unidos por una flecha. Por lo tanto, la pregunta es, ¿quién mueve al compresor, muchachos?
la turbina, ¿no? Recibe trabajo. ¿Sí queda claro esta parte o no, muchachos? Sí. ¿Sí? Muy Sí, bien. profe. Ok. No, sí, para todos ya mejor o no. Muy bien. Sí, profe. Ahorita en este problema no nos están pidiendo que consideremos los efectos por rechazo, ya sea enfriamiento o adición de calor. Ahora, la pregunta importante. Sabemos que hay energía, flujo másico que entra, porque pues, es de flujo estacionario, tiene que haber, y también en la salida. Ahora, el calor, pues no está emanando, no está rechazando calor, pero la pregunta es, ¿hay trabajo de salida, muchachos? Sí. ¿Cuál? Pues el de la turbina, ¿no? Como usted dijo, hay una parte mecánica que mueve el Ah, compresor. eso está bien, pero la turbina no está considerada ahorita, ¿no? Nada más dice cuánta consume. Obviamente se la va a dar la turbina, pero en el sistema estamos evaluando nada más al compresor. ¿Sí queda claro esta parte o no, chicos? Sí, profe. Sí, no tiene, o sea, este va a ser 0. Y finalmente, pues sí, tenemos una energía que sale del compresor, el fluido. Es decir, el compresor le va a transmitir energía a este. Muy bien. Bueno, pues vamos a seguir analizando. Y tenemos ahora que el trabajo de entrada o potencia que consume el compresor va a ser igual al flujo másico. Ay, Dios. Θ1 menos flujo másico a la salida por θ2. Muy bien. Aquí, ¿qué podemos hacer para simplificar más, muchachos? Factorizar el flujo másico. Es correcto. ¿Qué ley aplicamos ahí, Leonardo? Observación de la masa. Es correcto. Nos va a quedar esto. Profe, pero ahí no sería el M2 sería positivo y el M1 negativo. M2 y M1. A ver, vamos a ver. Ah, sí, cierto, los puse al revés. Tienes razón. Vamos a borrarlos. Ahí está. Hay que tener cuidado acá abajo. Ahí está. Muy bien. Gracias por la observación. Bien. Ahora, pues la descomponemos. Y nos va a quedar. Ya la escribo tal cual, ¿no? H2 menos H1 más B1 al cuadrado. Ah, no, perdón, es B2. Pues aquí más fácil. Más. Uy. ¿Cómo ven ahí? ¿Sí se entendió lo que hice o quieren que lo ponga paso por paso, chicos? No, eso está bien. ¿Sí se comprende, muchachos, o no? Sí, profe. Nada más eliminé las energías potenciales, ¿no? Porque pues no están. Sí queda para todos. Sí, profe. Sí, profe. Muy bien. Ahora, fíjense, voy a hacer esto. ¿Estoy bien o estoy mal si hago esto, muchachos? Está bien.
Gracias. ¿Por qué sí estoy bien, compañeros? Pues el problema nos dice que debemos despreciar los cambios de energía cinética. Es correcto, es lo primero que dice el problema. La otra, tú también, ¿qué sabes del comportamiento de un compresor? ¿Cómo es el comportamiento de la velocidad en un compresor, compañero? Es baja, ¿no? La velocidad. No. ¿Se acuerdan de la ¿Misma? gráfica? ¿Mandé? Constante. Es la Bueno, misma. siendo Es igual. la misma, ¿no? La entrada ¿Sí de se acuerdan pulsos. que la velocidad con la que entra es la misma con la que sale o no? Sí, ya se Sí, profe. acordaron. Muy bien. Sí, eran los picos, ¿no? Sí, Es profe. correcto, muy bien. Ojo, solamente en el compresor, sí, póngale nota ahí, no se me vayan a confundir. Esto pasa, pero en el mundo del compresor. ¿Sí me explico, chicos, o no? Sí, profe. Ok. Nuevamente tenemos tablas. Podemos ir a calcular las H's en cada una de las temperaturas o utilizamos el CP. ¿Qué prefieren hacer, chicos? La del CP. Va. CP por T2 menos T1. Bien, ¿se acuerdan cómo sacar el CP promedio, muchachos? Igual que el anterior, ¿no? Es correcto, sumo T2 más T1, no importa el orden, o T1 más T2, como ustedes quieran, lo divido entre 2, tengo la T promedio y me voy a tablas, ¿sí? A ver, chequenlo por favor. Si es constante, pues lo dejamos, si no, pues nada más interpolamos. A ver, vayan a verificar, por favor. El CP me da 0.917, profe. 0.917, muy bien, Ajá. gracias. Los demás verifiquen, por favor.
Bien, calculen por favor cuánta potencia consume el compresor. Me da 68.8 kilowatts, profe. 68.8 kilowatts. Muchas gracias. Por favor, si alguien me puede ayudar también con la captura de la pantalla para el chat, si son tan amables. Gracias, David. Bien, ¿dudas, preguntas hasta aquí, muchachos? Ninguna. ¿Todo bien? Todo bien, ¿Todo profe. bien, profe? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Muy bien, compañeros. Pues muchas gracias por acompañarme esta mañana y nos estamos viendo la próxima clase el miércoles. Y pues bueno, estamos en contacto, chicos. Sale pues, Buen profe. día. Que tenga buen día. Gracias. Buen día a todos. Cuídense. Hasta luego, buen día. Gracias, profe, igualmente.